Estamos comentando que son tantas las películas buenas que hay en estos momentos que tenemos que recortar la sección porque no nos da tiempo a ponerlas todas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te has dejado fuera? Pues algunas películas me he dejado fuera, más incluso de las que quisiera, pero bueno, es que el ritmo de estrenos es tan Potente. frenético y tan potente que bueno, hay que seleccionar y bueno, por lo menos ponerle al espectador pues lo más interesante, lo que a nuestro juicio es más interesante, para bien o para mal. Claro, También, nosotros lo que hacemos es poner un poquito en antecedentes al público para que cuando se pone frente a esa cartelera sepa un poquito de cada una claro, de esas de qué películas va la y cosa. pueda decidir. Exactamente, pueda tomar una decisión pues un poco mejor informado. Pero yo creo que cada vez tenemos más claro, ¿no? Cuando vamos al cine, según el género que nos gusta a nosotros o lo que hemos oído, que nos han vendido también, vamos ya como directamente buscando ese título en cuestión, ¿no? Bueno, hay espectadores de todos, ¿no? Hay un espectador que sí, que va directo a la película que quiere y que estaba esperando incluso, pero hay muchos espectadores que, y sobre todo ahora con el fenómeno multisalas, pues van al cine, se plantan delante de la multisala a la que suelen ir y miran una cartelera con 12, 13, 14 títulos a veces, que les abruma un poco y en la que a veces no saben elegir y quizá haya una película para ellos que les va a satisfacer y elijan la que no es. No es que sea mala, es que quizás no es el tipo de cine que ellos pretenden ver, efectivamente. Bueno, pues estas Navidades da pie también para la magia, para la ilusión, para ir a ver en familia, para grandes estrenos. Es que yo creo que da cabida ya para todo. Sí, bueno, hay que prepararse para todos los públicos, no solamente el público infantil, que evidentemente es un poco el protagonista, el gran protagonista de las Navidades, también en las salas de cine, pero hay mucha gente que tiene tiempo, porque todos al fin y al cabo en Navidades acabamos en un centro comercial, dando vueltas con un montón de bolsas, y al final nos quedan pues esas 2 horas, esa hora y media, para meternos a ver una película. Y sí, de alguna manera las distribuidoras, las empresas que venden películas, se preparan para tener cine para todos. Muy bien. ¿Con qué empezamos? Pues vamos a empezar con Kursk, que es una película en principio muy poco apropiada para Navidad. De hecho, se ha estrenado este pasado puente, un poco para incluso dejar pasar un poco de tiempo. Kursk cuenta la historia del submarino soviético, bueno, ya no era soviético, era ruso, pero cuando se construyó esta enorme máquina de guerra, existía la Unión Soviética. De hecho, este submarino era el orgullo de la Marina Soviética, por eso fue tan llamativo su naufragio y posterior rescate, creo que fue por el año 2000, ¿no? cuando este acontecimiento sacudió a la opinión pública, porque todos los informativos del mundo no hablaban de otra cosa, y bueno, del dramático rescate infructuoso al final que se montó para lograr sacar a la tripulación del Kursk y saber lo que había pasado, ¿no? Pues, con esta historia, Thomas Vinterberg, el director de la película, pues ha intentado de alguna manera dramatizar los hechos sobre un acontecimiento en el que todos sabemos el final y sin embargo mantener nuestra atención sobre la peripecia de lo que le pasó a los hombres que quedaron dentro del submarino, a las familias de estos marinos que estaban fuera y cómo de alguna manera se desarrollaron las negociaciones políticas, sobre todo entre los propios mandatarios de la URSS, para intentar rescatar el submarino, ¿no? Y montar un melodrama con trasfondo no bélico, pero sí marino, porque realmente la película no hay enfrentamientos bélicos, todo gira en torno bueno, pues esto, a cómo sucedió el naufragio y el fallido rescate, ¿no? Curiosamente es una película que, a pesar de que cuenta uno de los acontecimientos históricos más relevantes de los últimos años de Rusia, no ha contado con el apoyo ni con la participación del gobierno ruso ni de ninguna industria del cine de aquel país. Es una película hecha desde países europeos. De hecho, el director Thomas Vinterberg es danés. Ya es un director bastante conocido y solvente,
Su última película fue una adaptación de una conocida obra literaria inglesa, Lejos del mundanal ruido, donde contó precisamente con el actor principal de la película, Matthias Schoenaerts, que es ahora mismo uno de los actores europeos que más fuerte están pisando, ¿no? Uno de los grandes valores, por así decirlo, del cine europeo, ¿no? Un actor evidentemente guapo, pero de fuerte personalidad y con bastantes dotes dramáticas, acompañado por una de las también estrellas del actual cine francés, Léa Seydoux, a quien hemos visto en algún James Bond y en alguna otra película francesa muy interesante, Colin Firth, actor británico conocidísimo por todos, Max von Sydow, es decir, es una producción europea, una coproducción internacional, por así decirlo, con actores de todos los países europeos, pero sin la participación de los rusos. Suponemos que es porque el gobierno ruso no queda muy bien, precisamente, en las actividades que se hicieron para rescatar al submarino. Precisamente en aquellos años, Vladimir Putin acababa de conseguir ser nombrado primer ministro de la Rusia de entonces, fue su primer mandato, llevaba muy poco tiempo en el poder, eso también es cierto, yo creo que apenas tuvo tiempo para reaccionar y comprender que con aquel submarino se hundía el prestigio de la Unión Soviética y de prácticamente todo el ejército y todo el aparato militar sobre el que se había fundado, pues, el prestigio de lo que había sido la Rusia soviética, ¿no? Esto es lo que cuenta la película Kursk de una manera un tanto simbólica y lo hace de una manera muy entretenida, y eso es quizás lo que más hay que resaltar, ¿no? Porque estas historias de las que se sabe el final, sí, a veces pues al principio echan para atrás al espectador. Yo no diría esto, la película realmente es interesante, es un poco como Titanic, sabemos el final, pero el barco se va a hundir, pero la película es entretenidísima, y esto le pasa un poco a Kursk. Creo que Kursk es un poco más dramática que Titanic, porque evidentemente solamente la claustrofobia que te produce el pensar en esa gente que quedó atrapada en el submarino, que pues por sí, cierto está muy bien retratada y muy bien fotografiada, se nota que ha habido una producción de nivel y que Winterberg ha hecho las cosas bien y han dado una película muy solvente y bueno, muy apetecible, aunque no sea quizás las fechas apropiadas. Y además que la película de Titanic creo que solo existía una superviviente y en esta historia no, hay muchas familias de esas personas ahí, y entonces para mí es un tema delicado. Y quizás es lo más interesante de la película, ¿no? Cómo se ha jugado con la tensión entre los marinos que quedan dentro del submarino, los 23 supervivientes a la explosión inicial, y las familias de toda la tripulación que están luchando porque la Marina soviética se movilice rápidamente, porque todos sabían que el tiempo era fundamental para salvar a la tripulación. Bueno, cambiamos de género y ahora sí que vamos con algo que es bastante familiar, que es Robin Hood. Bueno, Robin Hood es una nueva versión de Robin Hood, no sé si cada 2 o 3 años nos cae una encima. Esta, la verdad es que no tiene muy buena prensa, y creo que con todo merecimiento. La mayoría de la crítica la juzga innecesaria, porque cuando haces una versión de una historia que se ha contado tantas veces en el cine, y además la última no hace mucho, y con actores potentes detrás, como creo que bueno, estaba Ridley Scott detrás de la última versión, por en fin, favor. Una producción potente. ¿Por qué haces una nueva versión de Robin Hood? Evidentemente para intentar mejorar aquella, o para intentar ofrecer, pues, un Robin Hood diferente que consiga interesar al espectador. Esa es la intención, evidentemente, de los que han montado este Robin Hood, el director Otto Bathurst, que es un director con muy poca experiencia en el cine, y sobre todo ha hecho un cine muy juvenil, y eso es quizás la apuesta principal de este Robin Hood, hacer un Robin Hood informal, un poco gamberro, desenfadado, con un lenguaje pues muy de nuestros días, muy de la calle de hoy en día, ¿no? Hacer un Robin Hood muy juvenil, enfocado a los jóvenes, con un toque de superhéroe Marvel detrás, que bueno, si les hubiera salido bien, habría
evidentemente dado una propuesta interesante. Lamentablemente no ha sido así. Este Robin Hood se les ha quedado un poco petardo, por decirlo claramente. Tampoco los actores han ayudado mucho, tanto Taron Egerton como Jamie Foxx, un actor que sí ha dado trabajos interesantes, pero aquí evidentemente quizás no ha tenido un personaje o no se ha visto en un rodaje a gusto, y además se le nota durante toda la película. Pues nos han dado una versión de Robin Hood bastante fallida al final, y bueno, ya hay que tener cuidado porque la gente solamente con los nombres Robin Hood ya va al cine, porque bueno, han salido grandes películas de la historia de este bandolero inglés de la Edad Media. Y me gusta lo de bandolero. Bueno, en realidad es lo que era, ¿no? Bandolero. Bueno, pues cambiamos también de tercio y vamos con otra película, El regreso de Ben. El regreso de Ben es un melodrama que está muy bien situado para las nominaciones a los Globos de Oro y a los Oscar, porque sus dos protagonistas principales, Lucas Hedges y sobre todo Julia Roberts, están estupendos los dos en esta película, en la que Julia hace de madre de un adolescente. Y yo me alegro mucho de que Julia Roberts haya decidido de alguna manera dar el salto ya en la edad y ponerse en los años que le corresponden, y aún así seguir siendo la excelente actriz que siempre ha sido y mantener prácticamente una película sobre sus hombros. El regreso de Ben cuenta la historia de una madre que intenta en apenas 24 horas reconducir a su hijo un poco perdido entre las adicciones, entre las inseguridades, y mantener un poco pues este equilibrio familiar en el que todo está bien, aunque tú sabes que hay bueno, realmente un terrible drama dentro de tu familia. Con unos duelos interpretativos y unos diálogos fabulosos, una historia bien sujeta y bien contada, bien narrada por Peter Hedges, que precisamente es el padre del actor principal, de Lucas Hedges, aunque en realidad la gente puede pensar que como director puede haber ayudado a que su hijo coja el papel. Ha sido al revés. Realmente el famoso es Lucas Hedges, el actor, y yo creo que ha sido él quien ha propiciado que su padre haya cogido la dirección de la película. No, y además que es un tema que gusta mucho, porque es un tema tabú. En muchas familias suceden cosas y la mayoría de ellas prefiere mirar para otro lado, no hacer lo que a lo mejor hace esta protagonista. Entonces es un tema que yo creo que para cualquier actor les gustaría interpretar y cambiar un poco las cosas y decir: yo puedo retomar las riendas del rumbo, ¿no?, de la vida de este adolescente. Es un argumento muy jugoso, ¿no? Sí. Para buenos actores, ¿no? Pues son papeles a los que se le puede hincar bien el diente y bueno, sacar todo lo que un buen actor lleva dentro. Los dos, tanto el chico como Julia Roberts, han sabido hacerlo, y lo vuelvo a decir, son lo mejor de la película, de una película que no deja de ser interesante en los otros aspectos. Tanto la historia, a pesar de que ya se ha visto antes en el cine, está muy bien contada, se hace interesante al espectador, se hace incluso a veces apasionante en algunos puntos, porque poco a poco va derivando y de ser un melodrama madre-hijo hacia el suspense, incluso hacia el thriller, ¿no? Con lo cual el espectador siempre está un poco sorprendido y bueno, no tiene esa sensación de que está dejándose llevar por una historia que ya ha contado y que probablemente acabe bien y que, bueno, ya he visto, aunque los actores están muy bien. No, los actores están fantásticos, pero además la historia está muy bien llevada y además de una manera original y diferente a como se suelen contar estos melodramas. Muy bien. Y ahora vamos Durante la tormenta. Pues es el rincón que le dejamos al cine español. Durante la tormenta es una película española dirigida por Oriol Paulo, que es un joven director especializado con sus dos películas anteriores y con esta también, que dicen que es la mejor de las tres que ha dirigido hasta ahora, en estas películas de suspense diferente y original, con misterios dentro de otros misterios. Aquí concretamente cuenta una especie de viaje en el tiempo
el presente actual de la persona que viaja en el tiempo. Es decir, es una película de un argumento muy delicado, porque en el momento en el que falles se te cae toda la película. El espectador no admite de alguna manera inseguridades con este tipo de historias tan difíciles y tan cogidas con alambre. Oriol Paulo lo hace muy bien, consigue que el espectador crea lo que está pasando y que sus actores den el personaje para el que han sido creados, ¿no? Y que la gente no piense que está de alguna manera enredándole en algo que es imposible. Es verdad que también ha contado con buenos actores. Adriana Ugarte está fantástica, Chino Darín, que está impresionante. Ya se puede decir que no es el hijo de Ricardo Darín, sino que es un excelente actor argentino que sabe moverse en muy diversos papeles. Javier Gutiérrez, que también tiene un pequeño papel en la película. En fin, un fantástico reparto para una historia original, diferente, divertida, apasionante en algunas ocasiones y muy bien llevada, muy creíblemente hecha por Oriol Paulo, su director. Ideal para un domingo por la tarde. Vamos ahora con el Cineclub, ¿qué nos traes? Bueno, pues el Cineclub para este miércoles, una de las, en nuestra opinión, películas fuertes de la programación, Borg McEnroe, como se dice comúnmente en el mundo del cine, biopic, que es una especie de biografía de un personaje o de acercamiento a un personaje a través de un momento concreto de su biografía. En este caso, el acercamiento es a dos personajes, Björn Borg y John McEnroe, dos de los más grandes tenistas de todos los tiempos, y el momento elegido para mostrarnos un poco cómo eran estos personajes y de dónde venían es el famosísimo enfrentamiento que tuvieron los dos en la final de tenis de Wimbledon de 1980, ¿no? Para algunos el mejor partido de tenis de la historia. Son cosas que siempre se dicen, cada uno tendrá su mejor partido de tenis. Este, desde luego, fue uno de los más apasionantes que los que ya tenemos una cierta edad hemos podido ver. Y bueno, a través de cómo está articulado y cómo está rodado este enfrentamiento, por cierto, muy bien por el director Janusz Metz, es una de las mejores aproximaciones que el cine ha hecho a un partido de tenis, que es un enfrentamiento deportivo muy difícil de rodar en cine, ¿no? Porque tiende a aburrir al espectador. No es lo mismo el cine que el directo en televisión. Sin embargo, Janusz Metz lo ha hecho fantásticamente y mantiene la tensión y nos da puntos de vista de la cancha de un partido de tenis que hasta ahora no se habían visto en el cine. Y a través de todo lo que rodea el partido, e incluso de los momentos propios del partido en sí, nos vamos acercando a cómo eran estos dos tenistas, en principio tan diferentes, ¿no? Porque Björn Borg y John McEnroe en la cancha eran absolutamente distintos, pero en el fondo, y es lo que de alguna manera conclusiona la película, bastante parecidos, ¿no? Aunque su exterior fuera tan divergente. De hecho, después de sus carreras, de acabar sus carreras deportivas, tanto McEnroe como Björn Borg fueron amigos y tuvieron una excelente relación que dura hasta la actualidad, ¿no? Eso es lo que cuenta Borg McEnroe, una de las buenas películas sobre deporte que se han hecho últimamente, y no se hacen buenas películas de deporte, la verdad es una pena. Con todo lo que el deporte puede ofrecer como argumento cinematográfico, esta es una de las mejores que se han visto en los últimos tiempos. Pero la emoción del deporte es el deporte y a veces es difícil de transmitir. Sí, pero hay grandes historias siempre detrás de los acontecimientos deportivos. Aquí, por ejemplo, Janusz Metz ha sacado la historia de dos personajes tan fuertes y tan potentes como McEnroe y Borg. Me encanta que esté a través de en un el partido de Cineclub, tenis. porque de verdad es una muy buena película y es algo para vivir si alguien no lo ha conocido, no sabe qué es, sí, desde luego que lo conozcan. Hay mucha gente que no vio aquel partido y que no sabe lo que significa en el mundo del tenis, aquel enfrentamiento, aquella final de Wimbledon. Borg McEnroe es una buena excusa para acercarse a este deporte, y en cualquier caso es una magnífica película, una apasionante película sobre deporte que estamos seguros que va a gustar a cualquier espectador. Muy bien. Muchísimas gracias por traernos su sección, como siempre. Gracias a vosotros por Muy invitarme. buena elección de las películas de hoy, por cierto.